Ya estamos de regreso, gracias por seguirnos sintonizando aquí a través de La Poderosa. Estamos en casilla 24 dialogando con David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en Michoacán. Mauricio. Gracias, gente que nos sigue, que se mantiene por aquí escuchando todo lo que hemos platicado, todos los detalles, el análisis. A mí algo que me llama mucho la atención que acaba de mencionar, el tema del voto electrónico es una de las cosas que viene también en la reforma electoral. Es algo que está planteado en la reforma que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo muchísimas otras variantes que pueden parecer estar a favor o estar en contra. Pero ¿qué opinas, qué piensas respecto a esta reforma? Que algunos dicen que va a pasar de inmediato una vez que lleguen la mayoría que tiene Morena en el poder. ¿Cómo se siente el INE en estos momentos para recibir la reforma electoral? A ver, primero, hablando en términos de una reforma electoral próxima, yo diría que por el bien de la democracia, de nuestro país, creo que cualquier reforma electoral que se presente y se apruebe, que a lo mejor inclusive sí es necesaria. O sea, vaya, esta dinámica de cómputos ininterrumpidos y el jugar con funcionarios y hasta con los propios partidos, porque esto no solamente ocurrió en los cómputos, ocurrió en las casillas. O sea, a mí me sorprende cómo hubo casillas que cerraron a las 2 de la mañana en un juego de los propios representantes de partido a ver quién se cansa primero, para ver quién se va. O sea, espérate, no se vale, y menos no se vale frente a ciudadanos que recibieron groserías, que recibieron malos tratos de parte de los partidos políticos. Eso no se vale. Creo que algo tenemos que hacer y algo tenemos que reflexionar sobre cómo hacemos los procesos electorales en México. Que requieren reformas, yo no tengo ningún lugar. O sea, si es para mejorar, si es adelante. para mejorar, adelante. Uh-huh. Pero creo que aún con todas las reformas que inclusive yo propondría, creo que hay un requisito básico que debe de tener una reforma electoral, que inclusive a mí me encantaría que ese requisito básico estuviera hasta en la Constitución. O sea, que fuera un requisito constitucional. ¿Cuál es ese requisito? Al tratarse de las reglas del juego con el cual se conquista el poder, los partidos políticos deben de estar de acuerdo. Y constitucionalmente, ¿cómo me gustaría a mí que estuviera expresado? Pues que hubiera una mayoría calificada para cualquier reforma en materia electoral. O sea, no que sea una imposición de un grupo sobre otros, sino que sea algo realmente consensado entre las partes. Vaya, es como, hablando de fútbol, imagínense que 2 equipos van a jugar una final y un equipo dice, ¿sabes qué? Mi portería va a medir 2 metros y la tuya va a medir 20 metros. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Y yo tengo la fuerza porque estás jugando en mi cancha y así se va a hacer. No, espérate, deben de estar de acuerdo. En igualdad de circunstancias. Tratar en igualdad de circunstancias. Creo que este es un requisito indispensable para cualquier reforma electoral. Acuerden lo que gusten. Finalmente son los partidos políticos los que juegan ese juego. Pero es muy importante que lleguen a un consenso. Otro requisito que creo que sería muy útil. Considero que deben de ser escuchadas las autoridades electorales. Deben de estar en la discusión. O sea, deben de estar en la discusión no como partes, sino como proveedoras de información. Claro, porque no puedes tomar decisiones sin información. Exactamente. O sea, no es así porque se me ocurrió que hoy desaparecen todos los consejos distritales y luego, ¿qué hacemos? ¿Quién organiza las elecciones? O sea, es imposible hacerlo de otra manera. Entonces, a ver, vamos a dialogar, pero con información. Y un tercer y último elemento que cualquier reforma electoral que se plantee
sería importante es que se hiciera al menos el año siguiente a la elección presidencial, de manera que pudiese ser, primero, no en el año de la elección presidencial, para que todo este cúmulo de información puede estar disponible a quienes van a tomar las decisiones, que son los legisladores y legisladoras. Y segundo, con el propósito de que haya un margen suficiente como para la implementación, porque hay reformas, por ejemplo, esta que comentabas, la del voto electrónico. Si esto apareciese, pues tendría que ser en primero gradual. No puedes llegar y poner de inmediato a toda la población este nuevo sistema de votación. Creo que tendría que ser gradual a partir de una prueba y error. ¿Sí? O sea, vamos a ver qué tal nos funciona, si realmente hay una aceptabilidad de la población, ¿verdad? Porque eso también vaya, algunos pueden creer, pero ¿qué tal si pilotear, no? Se tiene que pilotear, exactamente. ¿Y cómo se pilotearía? Pues en la intermedia siguiente, o sea, no en una presidencial. Y sobre todo, ¿por qué? Porque una reforma electoral es muy desafortunada un año o 2 años antes de una elección presidencial. ¿Por qué? Porque puede traer dados cargados. Claro. Entonces, mejor el año siguiente a la elección presidencial, que acuerden lo que tengan que acordar, pero con información, con consenso y con la posibilidad de probar y de implementar. O sea, no así de repente, no, así no. Creo que son cosas muy serias el tema de los derechos político-electorales de los ciudadanos. No olvidemos que las elecciones son un ancla de estabilidad política, que las elecciones son las que nos traen, digamos, transiciones pacíficas del poder. Podrán ser muy acaloradas, ¿sí? Podrán tener inclusive algunos elementos de primitivismo, como los que vimos en las elecciones ahora en Michoacán, en algunas, en Jacona, en Ocampo, en Angangueo, sí, pero de manera generalizada es un acto en donde la ciudadanía se apropia de su elección. Entonces creo que es un tema muy serio, que debe de ser asumido por los políticos, que son los que deciden a través de sus legisladores y legisladoras, con mucha responsabilidad, no con improvisaciones. De hecho, en el encuentro que sostuvo hoy la candidata electa Claudia Sheinbaum, ya sostuvo un primer encuentro con el presidente López Obrador, y uno de los acuerdos que se estableció fue precisamente la de abrir al debate, a la discusión, el llamado Plan C, que incluye la reforma electoral, precisamente donde se pretende hablar precisamente con los magistrados, con los trabajadores del Poder Judicial y todo esto, y bueno, también del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Me parece que de alguna manera, yo lo veo en términos de los impactos económicos que está teniendo ahorita en la Bolsa Mexicana de Valores y en la depreciación del peso, que Claudia ahorita está en este proceso de transición y pues tiene que dar un mensaje como de cierta tranquilidad. Entonces el hecho que no sé qué le habrá dicho al presidente, pero si ya le sacó el acuerdo de vamos a dialogarlo primero. Eso Parlamento abierto, eso pues, me hace un gran avance. Pero un Parlamento abierto también yo esperaría que no solamente fuera de forma, sí, sino que fuera... No por llenar el requisito. Sí, sino que realmente hubiera un debate muy amplio. En términos electorales hay muchísimos temas que discutir. O sea, no solamente es el tema del voto electrónico, son temas de las condiciones de equidad en la competencia, que es quizás el tema más fuerte, el tema de, por ejemplo, la fiscalización de los recursos, el tema de... La sobrerepresentación. Sí, la sobrerepresentación, de si abrimos a todo tipo de expresiones en todos los medios, a todo tipo de personas, o se generan algunas limitaciones a los que están en el gobierno, a los que, digamos, en determinado momento. Si fue, por ejemplo, yo sí plantearía
que fue muy desafortunado, a mí me parece que muy desafortunado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que abriera la puerta a una figura que no existía, como la de los procesos políticos. O sea, esa figura no existía y fue la forma como el Tribunal Electoral logró armonizar entre una prohibición para los actos anticipados de campaña y los movimientos políticos que se estaban dando en la realidad, que inclusive terminaron siendo también fiscalizados por el INE. Pero esta figura de procesos políticos a mí me da la impresión que va en contra del espíritu esencial de por qué se acordó una duración específica para las campañas. ¿Por qué se acordó el tema de las precampañas? Porque los procesos políticos previos a las precampañas terminaron haciendo insustancial las precampañas. Entonces, creo que hay muchos temas de discusión que debe de abrirse a una discusión seria, pero sobre todo consensual. Y tú, vocal, ¿sí ves como, digamos, en Morena y sus partidos aliados esa voluntad política, ese ánimo para que no consumen una gandalla, si me permites el término, haciendo lo que se les antoje con el INE y con el Poder Judicial? Mira, yo siempre he sido positivo en este asunto. Yo espero que asuman la responsabilidad que les corresponde, simple y sencillamente. O sea, porque finalmente son quienes van a estar en el gobierno y quienes van digamos, a cosechar lo que siembren. Entonces creo que sí es una responsabilidad pública, creo que no deben de obviar que hay un ánimo también de defensa, ciertos, digamos, ciertas condiciones de la competencia en materia electoral o cierto tipo de instituciones. O sea, a ver, si hay instituciones que no están logrando tener la capacidad de lo que se espera de estas instituciones, me parece que es muy sano revisar qué es exactamente lo que está pasando y no llegar y decir, esta institución va a desaparecer. O sea, a mí me parece muy desafortunado que partamos de una discusión en lo que todo lo que estaba no sirve. Yo creo que hay que actuar más bien quirúrgicamente y yo creo que para eso pues sirve la discusión y qué bueno que se abran los parlamentos abiertos, o sea, qué bueno que se abra todo tipo de discusiones. Creo que eso le traería muy buenas noticias para el país, lograr los acuerdos y lograr esos consensos. Pero que se viera como una reingeniería de procesos, Exactamente. no como una vendetta política, ¿no? Exactamente, creo que más que una vendetta política, más que una venganza, vaya, yo creo que el peor error de los actores políticos, y no señalo de uno solo, lo señalo de todos, fue haber puesto a las autoridades electorales en el ring. O sea, nosotros no tenemos nada que estar haciendo ahí. Mediando. O sea, nosotros sí. no tenemos Oye, nada. Nosotros nada más instalamos casillas y contamos votos. Sí, o sea, espérate, ¿por qué nos suben ahí? O sea, tanto de un lado como de otro. O sea, hasta por los colores, hasta por... Ahora tú vas a desaparecer. O sea, a ver, ¿por qué nos suben al ring? Como si en la pelea de Márquez contra Pacquiao subieran al referee en medio, órale, también sí, órale, también a recibir y a dar. Órale, también entran a los trancazos, o sea, espérate, pues no. Sí, o sea, eso no. creo que... ¿Y cómo les ve a ustedes al final, como Pacquiao o como Márquez? Bueno, finalmente creo que logramos estar al centro y esquivando los golpes. No, o sea, pero y salimos bien, ¿verdad? Pero sí, no teníamos nada que estar haciendo en esa discusión en medio, ¿verdad? Claro. O sea, nada, porque nosotros tenemos que cuidar mucho los principios rectores de la función electoral de independencia, de imparcialidad, de objetividad, de certeza, y todo eso pues se pone así en un cuestionamiento cuando te ponen en el centro de su propia batalla entre los actores políticos, ¿no? Mauricio. Hubo varios temas en torno al PREP, como siempre, como lo acabas de mencionar. Parece que estaban buscando únicamente
a quién crucificar. Se habló de que el PREP tuvo muchísimas fallas, no nada más en Michoacán, a nivel nacional. Hubo diferentes figuras políticas, el tema de Jalisco, el tema de Kumamoto, el tema de Zapopan. Vimos a Mario Delgado por ahí haciendo presión. Vimos incluso a Marco Cortés salir a decir que no coincidía el tema de lo que estaban viendo en el PREP a lo que se veía en las casillas. ¿Pasó algo de verdad con el PREP? El PREP se realizó de una manera, como siempre, hay fallas y se entiende. Lo vimos también en el tema del Distrito 09 en Uruapan, cuando nada más había una computadora para estar subiendo el reconteo el día que salieron estos votos, que se estuvieron por ahí sesionando de madrugada, de día. ¿Habrá de verdad lugares donde el PREP ha tenido algunos errores o únicamente fue... pues señalar a alguien, señalar lo más cercano que tenían los actores políticos, que era el PREP, que era ir viendo estas actualizaciones, que por qué se tardan, que por qué no se subía al 100%, que hay una explicación del por qué, pero la gente tenía esta duda de si el PREP había tenido fallas o no. A ver, no hubo fallas en el PREP. A ver, y es que eso tenemos que explicarlo claro y fuerte. A ver, si hubo un retraso, por ejemplo, que fue uno de los temas polémicos de por qué no salía la consejera presidenta a dar los resultados, cuando ya inclusive estaba fluyendo información del PREP desde las 8 de la noche, o sea, lo que la consejera presidenta iba a decir no era el resultado del PREP, nunca se comprometió a hablar del PREP, es un instrumento diferente al PREP, que se llama conteo rápido. Y sus fuentes son diferentes. O sea, el PREP se basa en el acta de escrutinio y cómputo que tienen ya lista en cada una de las casillas, se le toma una foto, se sube a una nube, y esa nube escoge algún centro de acopio y transmisión de datos en el país, de 300 que hay, porque hay un KTD en cada uno de los consejos distritales, donde hay un equipo de 20 personas capturando, y donde está menos carga, ahí baja el acta para que la capturen. Eso es lo que sucede en los hechos, y fue rapidísimo el PREP en ese sentido. El conteo rápido no se basa en el acta de escrutinio y cómputo. El conteo rápido se basa en una hoja de resultados que, para un mejor entendimiento, es una especie de borrador del acta. Es para que lo usen por si se equivocan. ¿Sí me explico? Entonces, esa hoja de resultados, en esa hoja de resultados hay una muestra científicamente preparada, no es universal, es una muestra que fue de 7,600 casillas a nivel nacional, que ni siquiera nadie supo cuál fue en ese momento, o sea, porque hasta firmaron un compromiso de confidencialidad los capacitadores y los vocales que les tocó el proceso. Yo de hecho no supe cuáles tocaron en Michoacán. Y entonces, cuando ya tenían la hoja de resultados, entonces ya copiaban los resultados y lo mandaban también a un sistema de conteo rápido para que en cuanto tuvieran ya la muestra suficientemente significativa, salir a dar los resultados. Pero ese es muestral. El PREP es universal. Ahora, y el PREP tiene una función, además, de auditoría ciudadana. ¿Por qué? Porque si revisaron bien el sistema del PREP, en el PREP además ya se subía el acta de escrutinio y cómputo de la casilla. Y entonces tú podías comparar el resultado del acta de escrutinio y cómputo con lo capturado, y además contra lo que se conocen como sábanas de resultados en el exterior de las casillas. O sea, puedes hacer esa auditoría ciudadana con el PREP. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo que hace un momento les comenté. Creo que hubo algunas estrategias partidistas para retrasar el escrutinio y cómputo en las casillas. Entonces, mientras no terminaran en las casillas, pues no se podía tener el resultado del conteo rápido. O sea, ese fue el detalle fundamental que se tuvo en ese proceso. Ahora, en cuanto a los casos muy específicos, todas las imágenes que me pasaron y que yo analicé con mucho cuidado tenían errores. ¿Qué tipo de errores? La imagen de la sábana decía
decía un número de sección y buscaba luego qué casilla era y decía casilla contigua 3. Entonces yo me iba a lo que decía la otra imagen, que era el resultado del sistema PREP público, y lo que decía era básica. O sea, no comparaban lo mismo. O bien también, otro de los errores que observé es que lo comparaban contra el resultado acumulado de la sección. Es decir, en la sección puede haber 3 o 4 casillas. Entonces, comparaban contra la sumatoria. Y luego peor, también he visto comentarios, pero realmente insostenibles, absurdos, en donde dicen, mira toda la votación que dice que tuvo, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo, Zamora. Pero si Zamora nada más tiene esta población y aquí hay más votos que la población que tiene Zamora, sí, pero resulta ser que es nada más la cabecera distrital. Y hay otros municipios que abarca el distrito, abarca hasta La Piedad, por ejemplo. O sea, vaya, cosas que muy elementales que se compara entre iguales. Se compara entre iguales y no se estaban haciendo comparaciones realmente razonables en esa discusión. Y lo peor, vaya, que se citaron una serie de programas que francamente yo en mi vida había escuchado dentro del Instituto Nacional Electoral, cosas de inteligencia artificial y que no sé qué. No, fantasmagórico totalmente, que no existe. Francamente no existe. Entonces, creo que hay que partir de cuestiones serias sobre este asunto para mejorar. Por supuesto puede haber situaciones que pueden tener algún error, sí, lo acepto, pero para eso son los cómputos distritales. Para eso llega el acta físicamente ante el Consejo Distrital correspondiente, se le da lectura, se captura un sistema de actas, se compara con el PREP donde no hay correlación, pues ¿qué? Va directamente al recuento y se vuelve a recontar todos los votos y a generar una nueva constancia individual de resultados. ¿Qué es lo que se hace en los cómputos distritales? Para eso son los cómputos distritales y ahí están los partidos, pero además hay otro elemento. Todos los partidos tuvieron la oportunidad de tener representaciones ante casilla y las representaciones ante casilla tienen el derecho de tener una copia del acta de escrutinio y cómputo de la casilla que representaron. Entonces, vaya, yo no hay manera, yo no he visto a alguien que realmente con todos estos elementos pueda sostener que la votación fue equivocada. Y al final de cuentas la firman todos. La firman, o sea, al firmarla estás aceptando prácticamente que todo está en orden. Yo vi un acta de esas que se conocían en el pasado como actas Zapato de casilla, en donde todos los votos van a favor de un solo partido político. Lo vi en el municipio de Tamazula, en Durango, una casilla. Y a mí lo que me sorprendió totalmente de esa casilla es que todos firmaron. Es que hubo 6 representantes de partidos políticos. Y todos firmaron. Hasta los que estaban en contra de la coalición que tuvo todos los votos. Entonces yo me pregunto, ¿y qué votaron también los otros por ese mismo? O falsificaron las firmas. Y luego aquí tuvimos un caso similar de 3 actas con ese tipo de votación. ¿Y saben qué fue lo que descubrimos? Que estaba ilegible. O sea, el resto de los resultados estaban ilegibles, como que en la casilla remarcaron más al ganador y el acta que llegó fue esa. Y cuando tú ya ves el acta físicamente, ves que sí hay trazos de que no se copió adecuadamente la votación de los otros partidos y que era un acta ilegible, salvo por un solo partido político. Entonces, obviamente haces el recuento y ya verificas que no es el caso que se citaba, ¿no? En una ocasión platicábamos de este recuadro que viene hasta abajo de las boletas, sí, donde puedes tú poner o agregar cualquier tipo de anotación. Se dio el tema de un candidato que ganó con el 48%, que la gente puso su nombre y que no le querían otorgar el tema del acta de hacerlo presidente electo,
porque pues el INE, como tú bien nos lo platicaste en alguna ocasión, ese recuadro no representa absolutamente nada para partidos no registrados, para candidatos no registrados. Sí, como yo les comentaba en aquella ocasión, hay dos problemas en términos de el recuadro de candidaturas no registradas para efecto del voto pasivo. ¿Qué es el voto pasivo? El que recibe el ciudadano, ¿sí? Para en términos de voto activo, que es el que da el ciudadano, es un espacio para la libertad de expresión. Pero para el voto pasivo, para el que recibe el ciudadano, tiene dos problemas principales. El primero, es imposible individualizar la votación a candidatos no registrados. Es decir, no te va a aparecer en el acta de escrutinio y cómputo de casilla el nombre de cada una de las personas que recibieron votos de candidaturas no registradas. Nada más aparece candidaturas no registradas y la votación. O sea, este candidato que dice eso, pues sencillamente no tiene objetividad en términos de sostener que fue el que ganó. O sea, porque no se puede individualizar. Y yo vi en los recuentos, en los consejos distritales, formas tan variantes de cómo llenaron ese recuadro de candidaturas no registradas y no se individualiza. Y el segundo gran problema es que esa candidatura no registrada es inelegible. ¿Por qué? Porque primero no se registró, nunca rindió cuentas, o sea, no tenía una contabilidad en el sistema integral de fiscalización. Hay una serie de elementos en que no reúne condiciones de elegibilidad. O sea, tuvo que haber cumplido con la norma desde antes. Así es, desde antes, no de repente. Pues se nos ha agotado el tiempo, estimado Híjole. vocal, se fue muy rápido. ¿Alguna reflexión final respecto a los saldos que nos deja este proceso electoral desde el ámbito del árbitro? Bueno, la reflexión final es el agradecimiento a la ciudadanía. Creo que llegamos a la jornada electoral del 2 de junio con una ciudadanía que aceptó ser capacitada en números muy significativos. Digamos, tomar 10 presidentes de las filas fue un número muy pequeño para las dimensiones de la elección. Creo que también un 60% de votación nacional, 56% prácticamente a nivel estatal, sí nos deja por abajo de la media nacional de participación. Nos deja, digamos, en términos nacionales, en la cuarta elección más votada en términos presidenciales, o sea, no fue la más votada, fue superior solamente en los últimos 31 años a la elección de 2006, que fue muy baja, pero que hay elementos técnicos para explicar por qué fue baja la votación del 58% en 2006, porque ya se estaba, desactualizando el padrón y la lista nominal, porque no había una puerta de salida, que luego se creó en 2008 con la vigencia de 10 años de la credencial para votar. Tampoco fue tan votada como la elección de 1994, que hasta la fecha es la más votada, con casi 77% de votación nacional, pero ahí hay un elemento técnico. El padrón y la lista nominal eran nuevecitos, era su primera elección. Entonces estos procesos de desactualización son los que nos hacen bajar o hacer una variación en la participación, pero aún así esta elección pues tuvo un 60.9% de votación, quizás no fue tan votada. Creo que hay una serie de elementos que habrá que analizar. A lo mejor quizás hay una parte de la población que ya está hastiada o en desacuerdo con la polarización o con un discurso político de ofensa. Creo que eso también como que aleja a cierta ciudadanía a ejercer su derecho al sufragio. Creo que estos procesos de negación a ubicar casillas en pueblos originarios, al menos en Michoacán, creo que generó un elemento. Todavía nos hace falta un análisis de las casillas especiales de proximidad que instalamos cerca de estos pueblos para ver qué tanto votaron. Yo vi filas enormes, por ejemplo, en San Isidro, en Ahuatzen, vi filas enormes en Quiroga, y en Quiroga me dicen la mayoría de los que votaron aquí eran de Santa Fe.
O por ejemplo las de Paracho estuvieron impresionantemente concurridas en Paracho también, de todas esas comunidades como Cherán, como Cevina, como Alantepacua, como Cumicho, como San Felipe de los Herreros, en fin, estas cosas tenemos todavía que estudiarlas, ir con mucho detalle para pues valorar qué es lo que hacemos, o al menos despertar una discusión pública a quienes sí toman las decisiones, que son a nivel local el Congreso del Estado o a nivel federal el Congreso de la Unión. Pero te deja buen sabor de boca al final. A mí me deja como una más de las elecciones. Llevo 12 elecciones ordinarias teniendo un papel la autoridad electoral, y pues digamos cada una ha sido diferente. Yo creo que me deja una satisfacción en términos de la concurrencia de la ciudadanía. Por cierto, un último detalle. Sí, cierto. A lo mejor en Michoacán no tuvimos la elección más votada en términos proporcionales, pero en términos nominales es la primera vez que rebasamos los 2 millones de votos. No se refleja esto en términos relativos porque la población ha crecido. Por eso quizás la sensación que muchos ciudadanos tuvimos al ir a las urnas, oye, hay muchos votos, pues sí, es que somos más. Pequeño detalle. Muy bien, gracias vocal nuevamente por haber aceptado Muchas diálogo. gracias. Gracias Buenas noches, por Estrellita. toda tu apertura Gracias. también durante el proceso electoral para con este espacio de Casilla 24. Muchas gracias también, Estrellita, como siempre. No, Un gracias, placer compartir de verdad, contigo este muchas espacio. gracias, David. Gracias. Un gustazo saludarte, Mauricio, Adán, Gracias. y por supuesto a todo el equipo de producción y a la audiencia que nos estuvo acompañando. Mauricio, muchas gracias. Amigo. Muchas gracias, de verdad, bastante información. Creo que nos faltan 2-3 horas para Sí. acabar de platicar todo lo que se tiene que hablar respecto al INE. Es Pero una Adán, cátedra, Estrellita, muchas gracias. Esto es una cátedra. Y gracias a Ricardo y a Lache, que estuvieron también aquí al pendiente en los controles y la operación de este espacio de análisis y de reflexión, de entrevista política también. Seguiremos aquí con ustedes lo que resta de esta semana. El viernes tenemos contemplado cerrar transmisiones, pero estaremos seguramente generando nuevos proyectos que sean de interés. Pero por lo pronto nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche aquí en Casilla 24. Soy Adán García. Que pase muy buena noche. ¿Quieres conocer más sobre